Clase anterior habíamos visto hasta aquí, hasta el concepto de refracción, y habíamos dicho que en la refracción una onda o un movimiento ondulatorio va a cambiar de dirección, ¿cierto? Cuando pasa de un medio a otro, ¿sí? Cuando pasa de un medio a otro, cambia de dirección. Entonces veíamos acá cómo iba en esta línea y en el momento en el que la dirección del movimiento cambia, ¿no? Cuando llega el agua, entonces ya no sigue la misma trayectoria, sino que se desvía. Y decíamos que por eso era que en el agua se veían los objetos como si estuvieran partidos o inclusive se podían ver de un mayor tamaño, ¿sí? Se podían observar como si fueran de un mayor tamaño. Esto es debido al cambio también de la velocidad. Cuando un movimiento, un rayo de ondas o un movimiento ondulatorio cambia de medio, también la velocidad cambia. Y eso hace que pues se observe de esa manera. ¿Listo? Entonces, aquí, hasta aquí habíamos quedado la clase anterior. Vamos entonces a definir también, así como lo hicimos con la reflexión, cuáles son los elementos que tiene la refracción. La refracción tiene tres elementos también. ¿Cuáles son esos tres elementos? Un rayo incidente, aquí podemos ver, ¿cierto? Un rayo incidente o las ondas incidentes. Una normal, ¿cierto? Una normal que la vemos aquí como esta línea vertical. Y también tenemos un rayo refractado, ¿sí? Un rayo incidente, una normal y un rayo refractado. Fíjense que en la reflexión el otro rayo iba hacia arriba. En la refracción, como es un cambio de medio, pues obviamente va hacia abajo. Tenemos de igual manera un ángulo de incidencia, que es el que se forma entre el rayo incidente y la normal, ¿cierto? Entre el rayo incidente y la normal. Y un ángulo de refracción que se forma entre la normal y el rayo refractado. Un ángulo de refracción que se forma entre la normal y el rayo refractado. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta en estos casos? Cuando la onda pasa a un medio donde se mueve más rápido, el rayo el rayo refractado va a estar cercano a la normal, ¿sí? Cuando pasa a un medio en el que se mueve más rápido, el rayo refractado va a pasar o va a estar cerca a la normal. Pero si por el contrario, el segundo medio, el medio hacia el cual pasa el movimiento ondulatorio o las ondas, tiene una menor velocidad, viaja a menos velocidad, entonces el rayo va a estar más lejos de la normal, ¿sí? Va a estar más lejos de la normal. Si la velocidad es mayor, está más cerca de la normal. Si la velocidad es menor, está más lejos de la normal. En el movimiento que tenemos en este momento en pantalla, ¿la velocidad aumentó o disminuyó? ¿Qué dicen ustedes? Disminuyó, profe. ¿Por qué disminuyó? Por- perdón, profe. Porque el rayo de reflexión va hacia abajo, o sea, y por eso va, o sea, digamos, ¿cómo te explico? Por eso, digamos, viaja la velocidad, pero en ese momento el rayo de incidente bajó al rayo de Refractario. refractorio. Eso. Ok, pero la pregunta es, ojo, porque para decir que es mayor o que es menor la velocidad, tenemos que mirar si el rayo refractado está cerca de la normal o está lejos de la normal. Recordemos que la normal, exacto, es esta línea punteada. Muy bien, Juan, aumentó. La velocidad aumentó porque fíjense que el rayo está cerca de la normal, ¿sí? El rayo refractado está cerca de la normal. Si está cerca de la normal es porque la velocidad aumentó. Si estuviera lejos de la normal, o sea, es decir, el rayo saliera hacia allá, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendríamos un rayo con menor velocidad.
Entonces, en este caso la velocidad aumentó y por eso el rayo refractado está cerca de la normal. ¿Sí quedó claro eso? ¿O alguien tiene dudas? Ok, entonces vamos a tomar por favor el apunte de esta diapositiva donde tenemos los elementos de la refracción, que también Profe, rayo incidente, esto, rayo refractado y normal. lo que Discúlpame, ya estás te doy la palabra, compartiendo, Mariana. perdón, profe, lo que pasa es que estás compartiendo y se ve como tu fondo de pantalla y a la vez la, la presentación. Mi fondo de pantalla, ¿cómo así? No entiendo. O sea, profe, como que se traba y empieza Ujú. como a cambiar de... Se ve, bueno, perdón, Ok, profe, ya me estoy explicando. entonces hagamos una cosa. Ya les envío la diapositiva por el grupo, por si no la están viendo bien. Listo, ya la envío por el grupo para que, listo, podamos tomar el apunte. En este caso, tomamos el apunte también del gráfico. Bueno, porque ahí tenemos los elementos con sus respectivos nombres. Entonces, tomemos el apunte también del gráfico. Pues hagamos el gráfico con todos los elementos que hacen parte del movimiento del movimiento de refracción o del fenómeno de refracción. Ok, nuevamente, entonces tomamos el apunte de lo que está en la diapositiva y también hacemos el gráfico. Si no lo pueden ver en esta pantalla, si a alguien más se le presenta también esa dificultad, entonces lo acabo de colocar en el grupo para que por favor tomemos este apunte. Y ya continuamos. Cuando hay una refracción, como podemos ver en el video, cambian ciertas cosas y lo podemos ver a nivel general. Uno de los ejemplos, digamos, más claros de los que pudimos ver allí fue el ver las flechas a través del recipiente con agua, cómo iban en una dirección y cuando se colocó el agua, la dirección cambió. ¿Cambió por qué? Porque el movimiento, la onda de luz, en ese caso, tuvo un cambio y asimismo nosotros vemos las cosas de una manera diferente. Lo mismo se dieron cuenta ustedes con el sonido. El sonido cambia, se distorsiona cuando va de un medio a otro. Algunos de ustedes, yo me imagino, o todos, han estado en alguna ocasión en una piscina. Cuando ustedes están al interior del agua, ¿cierto? Con sus oídos allá dentro del agua, las voces se perciben de una manera muy diferente a cuando estamos por fuera. ¿Sí? Las voces se van a distorsionar. ¿Por qué? Porque la velocidad del sonido en el agua es diferente a la velocidad del sonido en el aire. Entonces, recordemos que para que se dé la refracción necesitamos tener diferentes velocidades, que los dos medios tengan velocidades diferentes y obviamente eso nos va a permitir observar más claramente el fenómeno de refracción. Y de igual manera que las ondas deben ingresar de manera oblicua. Eso también nos lo recordaban en el video. Las ondas ingresan de manera oblicua. Listo. Vamos entonces con el siguiente fenómeno ondulatorio. Si no hay preguntas sobre la refracción, el siguiente fenómeno ondulatorio es la interferencia de las ondas. Interferencia de ondas. ¿A qué llamamos interferencia? Al choque entre dos ondas, ¿cierto? Dos movimientos ondulatorios diferentes que chocan. Cuando estos movimientos ondulatorios chocan, pueden sumar o pueden, por el contrario, interferir de una manera negativa en este movimiento ondulatorio. ¿Y eso de qué va a depender? De la longitud de onda, de la amplitud de la onda y la distancia que haya entre los dos movimientos ondulatorios. Aquí en nuestro esquema podemos ver claramente unas ondas que van en un sentido y otras ondas que van en otro sentido. Esas ondas se encuentran, ¿cierto? En algún momento se encuentran y van a generar una interferencia que vamos a ver
que pueden ser de varias maneras esa interferencia, dependiendo, ¿cierto?, de cómo sea el choque entre las dos ondas. Entonces, de esta diapositiva solamente vamos a tomar el apunte del concepto, más no vamos a hacer el gráfico, ¿ok? Solamente vamos a tomar el apunte del concepto sin hacer el gráfico, porque ya ahorita vamos a mirar las clases de ondas y ahí, de la interferencia, perdón, que se puede generar en las ondas, y ahí sí vamos a tomar el apunte del gráfico. Entonces, por ahora solamente vamos a tomar el apunte del concepto. Igual ya les voy a enviar esta diapositiva por el grupo de WhatsApp, por si tienen inconvenientes para verla bien. Permítanme un segundo. Listo. Ya, si no la pueden ver aquí en la pantalla, ya la tienen en el grupo de WhatsApp para que por favor tomen el apunte del concepto de interferencia de ondas. Bueno, entonces teniendo en cuenta que estos son los tipos de, o sea, que esto es una interferencia de onda, les decía que puede suceder que en ese choque las ondas sumen o en ese choque las ondas eh, distorsionen totalmente el movimiento. Entonces vamos a empezar con las ondas constructivas. Es uno de los tipos de interferencia. Una interferencia se considera constructiva si se produce cuando las ondas, perdón, chocan y se superponen en fases. Se superponen en fases. Ya les explico qué quiere decir eso. De tal manera que nos va a generar una onda de una amplitud mayor a la que tenían las ondas iniciales. Entonces, fíjense en el dibujo que tenemos acá, fíjense en la gráfica. Tenemos la onda que está en rojito, como la pueden ver, y va a chocar con la onda que está en azul. ¿Qué significa que estén en fases? Fíjense dónde está la cresta de la onda azul y dónde está la cresta de la onda roja. Entonces, están en fase, fíjense, están en el mismo sentido. La onda, la cresta de la onda, el valle de las ondas, fíjense, el valle con valle, cresta con cresta, valle con valle. Esto hace que cuando las ondas choquen me generen una onda de una amplitud mayor, ¿sí? Es decir, se va a escuchar mejor o se va a ver mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una interferencia que es constructiva, nos amplía el movimiento ondulatorio, nos amplía la onda como tal. Eso es lo que se llama una onda constructiva, ¿sí? Una onda constructiva. Cuando logramos que la onda me genere una onda de mayor amplitud porque chocan en la misma fase. Chocan en la misma fase, cresta con cresta, valle con valle. Eso es una interferencia constructiva. Entonces vamos a hacer el dibujo, por favor, y a tomar el apunte de la interferencia constructiva. Aquí sí vamos a hacer el gráfico porque necesitamos ver en qué consiste esa onda constructiva. Así como tenemos interferencia constructiva, también tenemos otro tipo de interferencia que se denomina interferencia destructiva. Esta interferencia se da cuando al chocar las ondas no están en la misma fase, sino que están en antifase. Y en ese caso se obtiene una onda con una menor amplitud o inclusive se puede anular el movimiento ondulatorio. Entonces fíjense que en este caso la onda roja, bueno, va en ese sentido, pero la onda azul no va a valle, no va cresta con cresta, sino fíjense que va cresta y valle. Y aquí también tenemos cresta y valle. Y acá cresta y valle. Entonces, en este caso, mientras una va en una fase, la otra onda va en una fase diferente. Cuando eso sucede, entonces tenemos una onda de menor amplitud, ¿sí? De menor amplitud, mucho más pequeña que las dos ondas que habían inicialmente.
Y eso es lo que se denomina una interferencia destructiva, destructiva. Por ejemplo, cuando es el sonido y tenemos una interferencia destructiva, no se entiende muy bien. Ustedes, no sé, bueno, en cuántas casas de pronto haya un radio, porque hoy en día pues ya no se utiliza mucho el radio. Hablamos de música por internet y de pronto no hay mucho el radio, pero antes el dial del radio servía para ajustar las emisoras. Y cuando uno iba pasando por las diferentes frecuencias, podía suceder que se escucharan al mismo tiempo dos emisoras o que se escuchara un ruido, ¿sí? Como consecuencia de la interferencia entre las, eh, las longitudes de onda de esos movimientos de ondas de radio. Entonces, esa interferencia era en algunos casos destructiva, ¿sí? Destructiva. ¿Por qué? Porque no se podía escuchar claramente y adicional, entonces, esas ondas estaban en antifase, es decir, mientras una iba en cresta, la otra iba en valle. Y eso es lo que genera una interferencia destructiva. Entonces, de igual manera, tomamos el apunte y hacemos el esquema de la interferencia destructiva. Ok, chicos, entonces hasta aquí llevamos tres movimientos ondulatorios. Ya hemos hablado de la reflexión, de la refracción y hoy hablamos de la interferencia de ondas. Todavía nos quedan otros tres movimientos ondulatorios que los vamos a estar desarrollando en nuestras clases del viernes y de la próxima semana. Hasta lo que veamos el viernes hace parte de la evaluación bimestral, que es el día martes. ¿Listo? Hasta lo que veamos el viernes. Y de paso, pues ya ustedes vieron en su horario que las evaluaciones, eh, durante las evaluaciones hay clase común y corriente las dos últimas horas. Como la mayoría de nuestras clases están en las dos últimas horas, entonces pues la próxima semana nos vamos a seguir viendo para ir avanzando en los temas que aún vamos a seguir desarrollando. ¿Listo? Entonces vamos a tener clase común y corriente de 12 a 2 de la tarde. Por hoy quedamos hasta aquí, chicos. Que Dios los bendiga, descansen, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana en química. Chao a todos. Chao, profe, que tengas buen día. Bueno, que estén muy bien.